El tema para este segundo parcial es derivada. Bueno, no voy a buscar este material, déjenme buscar aquí para que hagamos un comentario completo. Hay varios materiales que les subí a la plataforma y los temas están aquí. En esta parte, capítulo 3 de este material casi abarca todo. Tiene que ver con la derivada, las reglas de potencia, regla de suma, regla de productos, o para derivada para productos, pues, las multiplicaciones, funciones trigonométricas, serían las reglas ya separadas. Esta es una de las reglas más valiosas, que es la regla de la cadena, que con esa voy a empezar. La derivación implícita. Cierra el micrófono y no va a preguntar, por favor. Cierra el micrófono. También está las reglas de derivada de funciones exponenciales, estas son reglas específicas, particulares. Luego las reglas de derivada para funciones logarítmicas, hiperbólicas no vamos a ver. Y hay algo que no está aquí, que es la derivación logarítmica, esa no está aquí, la buscamos de estos materiales, pero la mayor parte del contenido está en esta parte, en este material. Y quiero hablar de las reglas de la regla de la cadena. Las fórmulas también las tenemos separadas. Aquí son las fórmulas con reglas de cadena, casi todas. Solo al menos, ¿cuál está sin regla de cadena aquí? Yo creo que esta fórmula, vamos a ver, ya viene con regla de la cadena. Esta no. La derivada de la función identidad que es igual a 1. Donde aparece X no es regla de cadena, donde aparece U sí, U y B. U y B. Bueno, entonces quería venirme esperando que hayan repasado por lo menos las reglas de potencia básicas, no las reglas compuestas. Son estas, ¿no? Esta es la regla de una potencia. Para cualquier entero real o número n, real n, la derivada de una potencia es igual al exponente. Estas reglas ya las expliqué, ya las he dado. Estas reglas no sería de una función compuesta. La regla de la cadena es lo mismo que la regla de una función compuesta que voy a hablar ahorita. Esa sería la función identidad. En matemáticas se le da el nombre de función identidad, por si acaso no se lo dieron en 110 así, pero voy a recordar, y no se habló. La que llaman función identidad se escribe simbólicamente de esta forma. Si le llaman f, es igual a x. ¿Por qué identidad? Porque para cualquier número real que tome usted, su imagen es el mismo número real. No hace ninguna transformación. Yo puedo decir que f de 2 al evaluar ahí, 2 pues. F de un quinto al evaluar ahí es igual a un quinto. Esa se llama función identidad, es la única. Cuando usted escribe la derivada usando esta notación de la función identidad elevado a la n, la base es la función identidad, el exponente cualquier real que dice por allá, y la regla decía que es el exponente multiplicada por la función restándole 1 al exponente mismo. Esa es la regla de la función identidad, pero para potencia. De ahí venían las derivadas de funciones en la variable x, por ejemplo, si fuera con x, de potencia de la función identidad. Esta es la función identidad del exponente 2. La derivada, todos sabemos que este es igual a 2x. O puedo agarrar otra. También sigue siendo la función identidad. Voy a poner aquí a la 10. Es la derivada de la función identidad, pero como potencia, es 10 veces. Copio la base y resto al exponente una unidad. Y terminó. Sigue siendo la derivada de una función identidad, si le escribo así, x a las 3 quintos. La clave está en la base, que es la función identidad, y el exponente real que quiera. Igual el exponente solo se baja. Creo que esto no había problema. Resta una unidad al exponente. ¿Cuánto queda? 5 tercios menos 1. ¿Cuánto queda? ¿O estoy solo? No, hay 7 más. Esto todo es función identidad. Pues de eso no venía a hablar. Y esta es la regla de potencia usando la función identidad. Pues mi trabajo hoy es venir a hablar un poquito de la regla de la cadena. Aquí está explicada en la sección 3.5 y me voy a venir a la definición. Aquí hablan un poquito de la regla de la cadena para funciones potencias, alguna potencia en general. Eso lo explico después. Me quiero centrar aquí. Está más abajo. Aquí está, mira, la regla de la cadena. Y me voy a llevar esto a la zona de trabajo para que platiquemos un poco. Espero que ya la hayan revisado. Bueno, aquí no me sirve. Aquí son las rayas que estaba haciendo ahorita que no me sirven.
Debería ser en otro lado. Lick, tengo una pregunta de tiempo. Suéltela, vamos a ver. Estaba viendo eso de regla en cadena y Es entonces, regla de la cadena. de la cadena, perdón. No se preocupe. Entonces eso que dice, o en forma equivalente, entonces no es lo mismo de lo que, de la fórmula anterior. Son dos fórmulas diferentes, ¿va? Esta no es fórmula. Esta es una regla que se aplica en general. Por eso la voy a Ajá, tratar de explicar. Y después pensé que voy era fórmula. No, no en el fondo es una fórmula, pero no es una fórmula aplicada a una función particular. Es una regla. Te Ajá, la quiero explicar y quiero mostrarles de dónde viene esto y cómo, por qué se escribe así. Y la interpretación, cómo identifico qué regla es la cadena. ¿Cómo me doy cuenta cuando voy a derivar qué regla es la cadena a la que voy a aplicar? Para ello necesito interpretar el teorema este, 3.52, que a eso es lo que vengo. Quiero ver para darle un poco de trámite y luego ver en las funciones cómo se denota eso, porque aquí viene generalizado todo y es peligroso. Ya lo he explicado, pero quiero también abordarlo. Dice más o menos así la función. Primero, lo que sabemos de composición está aquí. Esta es la notación de composición de 110, que hasta aquí no tiene nada que ver con derivada. Voy a recordar la imagen de la composición. Nosotros sabíamos que a una función se puede evaluar en otra función. Se escribía así, 110. Yo creo que se acuerdan. Esa es una composición, la imagen, pero a su vez se podía denotar como G compuesto con F o F compuesto con G si quiere, o dando el orden clásico. La primera función que se aplica es G, la segunda función es F. Se lee G compuesto con F aplicado a X. La imagen está ahí. Eso es la bendita composición. Pero, y le puedo dar un nombre. Aquí le asignan un nombre para efectos de la derivada, le llaman Y. A todo esto es la imagen de la composición escrita de una manera y la imagen de la composición. Lo que se pretende es encontrar la derivada con respecto a X de esa Y. La puede escribir así en esta notación. O en su defecto le puedo llamar sencillamente Y', que es una de las notaciones de derivada, que sería lo mismo de decir la derivada respecto a X de G compuesto con F, evaluada en X, y le escribo así, es G compuesto con F. Los distintos tipos de notaciones, pues. No estoy interpretando el teorema, solo estoy poniendo las notaciones que como las pueden ver con F. Que sería aplicar, nada más puse el operador derivada de esto, o lo mismo que decir la derivada con respecto a X de F evaluado en G de X. Todas estas cosas, no importa la notación que use, es la derivada de una composición. Aquí no está claro que es una composición. Lo clásico en cálculo es llamar a las imágenes por lo general Y. Esto sería una función simple. Y igual a F de X. Y su derivada se puede escribir como la derivada de F de X en unas notaciones respecto a X. O lo que es lo mismo, la derivada con respecto a X de Y. Son notaciones. O Y', que también le llaman así. Pero esta Y puede servir para denotar otro tipo de imágenes. Esta es una imagen simple la que está denotando. Imagen simple. Y esta que está aquí, a pesar de que estoy usando la misma Y, esto es una composición. Es decir, que esa Y, tenga cuidado, que es lo que denota cuando se habla de derivada. Venga, pues eso es lo primero. Imagen de composición, repaso de 110. MM110, un repaso bastante vago, pero recordatorio. Empiezo así. Voy con el teorema. Dice, sea F una función diferenciable en U. Lo puedo ver así más o menos. Tengo una función que depende de la letra U. En esta notación que está aquí, esta notación es una notación de alguien especial, la notación de Lemny, se puede notar de varias maneras. También voy a hablar de eso. Dice, si la función f es diferenciable, tiene derivada en una función u, pero ese u le están llamando g de x, ya voy a hacer eso, solo voy a tomar el u. Y la función g, que es la misma u, recuerde que g y u es lo mismo, la función g es diferenciable en x, y ahí viene lo de la cadena. Es decir, una función f que es diferenciable en una función u y la función u que es diferenciable en x. Si se pretende, no sigo leyendo el teorema, después lo muestro. Si quiero derivar la función con respecto a la variable x, que se escribiría así la derivada, voy a usar esta notación, de f respecto de x, que es una de las mejores notaciones.
No solo poner Y', porque ese Y', cuidado, depende de lo que valga Y. Voy a poner así. Si pretendo encontrar la derivada de f con respecto a x, que no es nada más ni nada menos que dar un salto, quiero derivar esta con respecto a la última variable que aparece. No podría tener acceso a la derivada respecto a x de un solo sin pasar por u. De ahí viene la cadena. Tiene que enlazarse la derivada de esta función con respecto a la u y después con respecto a la x. Van enlazadas, como las cadenas, que los eslabones van así, miren, un eslabón, un segundo eslabón, va un tercer eslabón. No podía tener esto conectado sin tener este amarre aquí, ¿no? Imposible, estaría separado. Imposible tener conectadas esas tres eslabones sin tener uno de por medio. Pues lo mismo es aquí. De ahí viene más o menos la idea básica de lo que llaman regla de la cadena. ¿Cómo derivaría eso? Te los muestro así. ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? Pero primero lo estoy interpretando. Si puedo derivar f, si quiero encontrar la derivada de f respecto a la última variable, x, derivada de f con respecto a la última, ¿qué es esto? Lo que pretendo encontrar, o lo que pretende el teorema encontrar. Dice la teoría que debería pasar primero por la derivada de f con respecto a la primera variable, que le escribo así, con la notación de Leibniz, ¿verdad? Multiplicado por la derivada, ya estando aquí no hay problema, está aquí. Ahora agarre la derivada de SU y la aplica con respecto a la variable siguiente. Esto que está aquí sería la bendita derivada de la función f con respecto a x. Primero derivo f en función de u. Es esto. F con respecto a u. Estando aquí, ahora derivo u con respecto a x. Y podría seguir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo una función que depende de una variable u? Esa u depende de una variable b y esa b depende de una variable x. O sea, la lógica es la misma. Yo quiero encontrar la derivada de f. Esta sería una doble composición. Yo quiero encontrar la derivada de f, que es la primera con respecto a x, con respecto a la última letra. No podía ir a x de una sola vez. Tengo que pasar por esta primero. Entonces empezaría así. Primero debería encontrar la derivada de f con respecto a la variable inmediata. Estoy aquí. Ya di el paso aquí. Pero aquí no puedo saltar a x todavía. Debería multiplicar, son multiplicadores, la derivada de u, pero con respecto de b. Ya estoy aquí. Pero no es ahí donde quiero llegar a esta, ¿no? Ahora voy a multiplicar por la derivada de b con respecto de x. Más o menos es el chiste. Y esta es la notación de Leibniz aquí, ¿no? Pero no lo están explicando como lo estoy mostrando. Nomás que aquí la interpretación se puede hacer de varias maneras, pero en el fondo eso es, ya voy a ver el teorema completo. Entonces, sin haber dicho mucho y sin haber leído todo esto y dándoles la interpretación general, sin haber leído, más o menos lo que ocurre cuando le están diciendo que una función f diferenciable en u, es decir, la función va a depender de u y esa u depende de una variable x. Si yo quiero derivar la primera función con respecto a la última variable, tengo que pasar por todas estas etapas. No podría, aquí tendría esta flecha, no podría hacer esto. Ahora, ¿qué pasa si la función es esta? Claramente f ya depende de x. Entonces usted puede derivar directamente, que son las reglas que usted conoce. Directamente voy a poner f' de x, pues, dado que y era igual a f de x. Ya sé que f depende de x una vez el paso. El problema son con estas funciones, que esta función, en realidad, si usted la quiere derivar con respecto a esta, por lo general, se quiere derivar con respecto a la última variable. Pero hay dependencias. Entonces me toca pasar por cada una de ellas. Sigo. Voy a llevar esta teoría otra vez. Este fue la pequeña introducción. Regreso a traerme la misma teoría porque no quiero borrarlo. Recuerden que esto se los mando siempre en PDF. Y aunque me toque repetir esto, no me cuesta nada venirlo a copiar para seguirlo analizando. Sigo la lectura, que no he terminado. Se tiene una función f diferenciable en u y una función u diferenciable en x. Espero que aquí no lo enrede. Dice f diferenciable en u, que le asignan un nombre. Y ahora dicen g, pero este g es lo mismo que u. Acuérdense que aquí dice que es lo mismo. Y g diferenciable en x, que es lo mismo que decir que u es diferenciable en x. Para encontrar la derivada, entonces tengo que hacer las etapas. Y vienen a comentarlo. Dicen x. Entonces, la composición, y aquí es lo que les recordaba, que la regla de la cadena es lo mismo que la derivada de una composición. La composición, su imagen, esto es la imagen la que se escribe así, mire. Esto es la imagen de la composición, no la derivada. Imagen de la composición se escribe así. Eso ya lo sabe, 110. Es diferenciable en X también. Es decir,
es diferenciable allá. Creo que les acabo de mostrar. Entonces, la composición es diferenciable en X. ¿Qué necesita? Como hipótesis del teorema, que la función sea diferenciable en esta función, segunda, f, diferenciable en u, y además u diferenciable en x, que todas tengan derivadas, pues. Esa es la hipótesis del teorema. Entonces, una vez que tiene esas condiciones, la derivada de la composición se denota así. Esta es la notación de la derivada. La derivada de, esto lo puedo poner con corchete o con paréntesis, la derivada de, en la práctica se escribiría así también, la derivada de, pongo corchetes y pongo la imagen de la composición en la forma que quiera. Vea, otro corchete, la derivada de, ¿a qué estoy derivando? Esta es una composición, corchete, ¿verdad? Y con respecto a qué variable, se dice qué variable es, porque hay que decirla. Abajo aparece con respecto a qué variable se va a derivar en esta notación. Y arriba aparece qué se está derivando. Es importante eso cuando le dicen a usted la derivada de f respecto de x. Entonces, lo que está derivando es f, numerador. ¿Con respecto a qué letra? La x. Lo puedo poner así, mire, la derivada de x respecto de y, le doy vuelta. ¿Qué quiere decir? La función que está derivando es x. ¿Con qué respecto a qué letra? La y. Porque no necesariamente esos nombres de derivadas se van a llamar de f de x, como normalmente se escriben. Pueden cambiar. Entonces, también dice que se puede, ¿y cómo se hace esa derivada? Y aquí viene el trámite clave. La derivada se aplica de izquierda a derecha, así de para allá, y va derivando en el orden que aparece. Si eso es cierto, debería encontrar la derivada de f primero, de la función que está a la izquierda. Eso se escribe aquí, mire. Va a aplicar la derivada a la función que está a la izquierda. Por eso está f' ahí. Evaluada, ¿a dónde? En su argumento, el argumento g de x. Evaluada en el argumento. La derivada de la primera función que encuentra, evaluada en su argumento tal y como está, multiplicada, esta es una notación, por la derivada del argumento. Ese argumento se llama g. Llamémosle argumento. Así, ¿ves? Por la derivada del argumento es lo que dice allá. Entonces, si yo vengo a hacer esta derivada con esta notación, digo, bueno, no hay problema. Voy a derivar la función que me encuentro de primero. La primerita que me encuentro de izquierda a derecha. Pero la voy a evaluar en su argumento tal y como está. Entonces digo en g de x. Yo voy a hacer cambios. Multiplicado siempre por la derivada del argumento. Y aquí pongo g' de x. Otra notación. ¿Y qué tal si la derivada la pongo así? Voy a encontrar la derivada de con respecto a x. Y no voy a usar esta notación, no voy a usar g de x. Recuerde que en vez de g de x puedo poner u. Eso lo puedo ver aquí, mire. Entonces voy a poner, sí, que es la derivada de f respecto de u. Perdón, la derivada de f de u. Aquí estoy sustituyendo. No me están diciendo que esta g de x es u, pues aquí, aquí pongo u. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces digo, es una función evaluada en otra función. Esa es la composición. Función evaluada en otra función, como usted quiera verlo. Son las imágenes. Esa es composición. Función evaluada en una función, sabiendo que o suponiendo que u depende de x, que es lo que están diciendo aquí. ¿Ve? Entonces digo, si la aplico para allá, se mirará así. Es la derivada de la primera función que encuentro. F', pero evaluada ¿dónde? En u. Pero obligatoriamente debo derivar el argumento también. El argumento de f es u. Entonces pongo por u', que es otra regla clásica como se escriben. Eso es lo mismo, esa es regla de la cadena. Está aplicando exactamente esto que le mencionaba. Ahora, la notación de Leibniz es lo mismo. ¿Qué es lo que hizo Leibniz? ¿Qué es lo que hizo Leibniz? Así ve. Voy a borrar este montón de garabatos raros. Lo que hizo Leibniz fue, primero, llamarle y a la imagen de la composición. Voy a usar esta que tienen ellos ahí. Esta. F evaluado en g de x. Y. 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 Para que vean ustedes las notaciones sin enredarse. Y si quiere, no uso el nombre g. Quiero recordar que u es lo mismo que g de x. Entonces voy a poner la imagen de manera usual. Pongo f de u, pues. En la práctica, lo que él hizo fue, dice, tengo la función y que es igual. Voy a empezar por partes. Una función f que depende de u, que es lo que les mencionaba. Esto fue la idea clásica de Leibniz. Y el u que depende de x. Y quiero encontrar la derivada de f respecto de x. Esa notación es de Leibniz.
Entonces empezó a aplicar lo que le acabo de mostrar. Primero hay que derivar la función inicial con respecto a la variable siguiente. Se escribía así, de f respecto de u multiplicada, sigo, ya estoy aquí, por la derivada de u, que estoy aquí, voy a pasar aquello respecto de x. Pues eso es lo que miro aquí, ¿ven? Eso es lo que veis. Con la diferencia que a esta imagen le llamaron y. Entonces se permite poner aquí, en vez de poner f, este nombre, pongo y, pues. Sustituyo, y no dice que y es lo mismo que f, pues. Pongo la derivada de y respecto de x. Y como la derivada de y se llama eso, entonces pongo la derivada de y respecto de x, solo es transposición de nombre respecto de x. Y aquí tengo la misma derivada. Eso es lo mismo. Y eso es lo que aparece aquí. Con la idea de que a este argumento le están llamando y. Eso es lo único que está escribiendo, que escribió Lenin. Entonces, en el fondo, si voy a aplicarle a la cadena, lo hago así con la notación de Lenin. Pero la interpretación básica es, si es una composición, siempre se empieza derivando la función de la izquierda. De izquierda a derecha se aplica la derivada. Siempre. ¿Derivar de qué? Composición. Le puedo poner un ejemplo. ¿Qué tal si yo quiero calcular la derivada del seno del coseno de x? A ver, ¿de qué se acuerdan de las derivadas de esas funciones? Esto claramente regla la cadena. Es una función que esta la conoce explícita aplicada a una función. Pues es lo que dice aquí, función aplicada a función. Le puedo traer varios ejemplos aquí para que lo determinemos. Así, miren, me vengo a buscar material donde aparecen ejercicios, eso de regla la cadena y puedo verificarlas aquí. Si quiere arranco esta. ¿Me? Espero que se acuerden de las reglitas básicas y no, también las puedo recordar. Esto suena a composición, ya le están llamando esto. ¿Qué cosa es esto? Esta es una función elevada a un exponente. Cuando se ve la regla simple de derivadas, vamos a ver, cuando se ve la regla simple de derivada de potencia, te la voy a recordar, debería saberla, ya no debería estar recordando nada. Mire, cuando se ve la, no la quiero mostrar aquí para que vaya aprendiendo a leer materiales. Yo lo que quiero es que aprenda a leer los materiales. No puede ser esclavo usted, profesores, toda la vida. Cuando habla usted de regla de potencias en la derivada, la regla simple es esta. Simple. ¿Por qué simple? Recordemos, se está derivando la función identidad. Ya les decía a ustedes. Y el exponente es el número real que usted quiera. ¿Qué pasa cuando usted está derivando una potencia? La derivada de una potencia, pongámoslo así, con respecto a x. Y la base, aquí es la potencia, pero la base no es la función identidad. Esa base yo la puedo cambiar. Es una función cualquiera. Si yo escribo esto, la derivada de x elevado a la n, con respecto a la variable x, digamos, aquí claramente la función identidad la que estoy derivando, el exponente. Lo puedo poner afuera también, el exponente. Esto que está aquí, corchetes, es la derivada de una potencia, pero la base no es la función identidad. En realidad eso debería escribirse así con la nueva regla. En vez de hablar de que es una función f cualquiera, uno acostumbra ponerle u, sabiendo que u es igual a f de x. Es una función, pues. Y lo escribo así, mire. Esta es la regla compuesta. En una potencia, la composición se denota en la base. Si la base es la variable x, esta función es la regla de función identidad. Pero si la base es una función cualquiera, entonces es una función compuesta, que también le podemos llamar u, que eso es lo que hacen en los textos. Le llaman u. Entonces, sabiendo y recordando que ese u depende de x. Vamos entendiendo que u depende de x. Entonces, sería regla de potencia para la función identidad. ¿Dónde determino eso? En la base. Si es solo la x o solo la y, depende de la variable, ¿verdad? Porque también puedo llamar de función identidad esto con respecto a y de y a la n. Es la función identidad, excepto que la variable no es x, sino que y. Lo importante es que sea la variable elevado a un exponente cualquiera. Eso va a ser función identidad. Pero si eso no es la variable que esté en la base, sino que puede ser una expresión como estas, que le muestro aquí, ya estamos hablando de reglas compuestas. Precisamente esto que está aquí, miren, es una potencia, pero la base no es la función identidad. Si no tuviera ese menos 5 así, y aplico la regla de la función identidad. Esta otra es regla también. Voy a borrar esto que está a la derecha, que esto no se borra, se mueve. Lo quito. Para que más o menos vamos aprendiendo a identificar reglas compuestas. La de la potencia es la que uno menos espera, la demás son facilitas. Esto es una potencia, pero la base no es la función identidad.
Esta es regla compuesta para la potencia. Este otro, mire, la base no es la función de identidad 1 sobre 3 sobre x a la 14. También es potencia, pero no es la regla no es la regla simple. Las reglas de derivadas se dividen en dos ramas, simples y compuestas. Para la regla de potencia, la simple es cuando tiene x a la n usted. Y cuando no es regla de potencia simple, es que la base puede ser una expresión cualquiera. La base es la clave. El exponente no, se va a ser un número. Agarro este otro. Mire. Aquí, de repente usted no lo ve tan claro, pero esto se puede simplificar. 1 sobre esto es un recíproco y lo puedo escribir como una potencia, excepto que el exponente es negativo. Y sería regla de potencia. Esta es regla de producto junto con regla de potencia. Puedo ver que aquí es regla de potencia para esto y es compuesta porque la base no es la identidad, también aquella, nomás que está combinada como producto. Solo estoy identificando, no estoy calculando nada. Vengo y sigo hacia abajo. Otra puedo ver. Yo le pregunto, ¿y esta suena regla de potencia? Según lo que he dicho, suena regla de potencia. ¿Alguien responde? ¿Suena regla de potencia 13? Sí. Sí. La base es la clave. ¿Es la función identidad la base? El exponente está claro que es 10. ¿La base es la función identidad? No. Lo que pasa es que en la base habrá una suma, pero solo dice que sea una función y una función puede ser suma, puede ser resta, lo que quiera. Lo que interesa es recordar que si es una potencia, para hacer regla simple, la base debería ser la variable nada más. Pero aquí miro una función, operaciones incluso, es una suma de la función identidad más una función potencia que hay que aplicar regla. La pregunta original fue, ¿esta es regla de potencia? Sí, pero no es la regla simple. Agarro este otro. ¿no? Y este que está aquí es regla compuesta. Para las funciones trigonométricas, las cosas se ven distintas. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas son funciones explícitas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas que uno conoce? Es el seno, pero originalmente se define como el seno de x, es decir, el seno de la función identidad. Si yo voy a derivar un seno, un coseno, una función trigonométrica donde el argumento solo es la variable, sería el seno de la función identidad. Esas serían reglas simples. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar y'? Que es lo mismo que decir la derivada con respecto a x del seno de x, que ya tiene su fórmula. Esa sería la derivada de la regla simple para el seno, porque la función ya se llama seno, ya la conozco, está definida aparte, pero el argumento es la función identidad. ¿Y qué pasaría si yo cambio eso? Digo, fíjate que es la misma función seno, pero el argumento ya no es la función identidad, puede ser esto mismo. ¿Va a aplicar la regla simple? No puede, porque la regla simple solo se aplica cuando el seno se devalúa en la función identidad. Y la regla simple, ya les pregunto cuál es. La puedo ver en las fórmulas también. Aquí, a pesar de que es seno, se deriva para allá. La primera función que se aplica es seno. ¿Y a quién se le aplica? No es a la función identidad. Eso perfectamente pudo haberse escrito así. El seno, que así se escribe en la fórmula. En vez de poner esa expresión así, en la fórmula se da U. En el entendido de que U depende de X. Y esta sería una función compuesta seno evaluada en otra función. Y la derivada se escribiría más o menos así. La derivada respecto a X. Note que no es con respecto a la variable. Porque se sabe esto. Quiero derivar con respecto de X. ¿De quién? Del seno de U. Y aquí le toca aplicar la regla compuesta, que en el fondo depende de la regla simple, solo un pequeño cambio. Estamos por allá. En las funciones trigonométricas, entonces es fácil saber cuándo se trata de la regla simple o la regla compuesta. Estrictamente se trata de funciones trigonométricas, de funciones identidades, entonces va a ser regla simple siempre. Pero si en el argumento lleva alguna operación, o no es la X, pues, el resto lo que quiera, debe ser regla compuesta y la que va a aplicar son formas de este tipo que dan en la fórmula. Las muestro ahorita. Ya están dadas en la fórmula. Aquí las puedo ver. Voy a borrar esto. Mire, aquí las puedo ver. Funciones trigonométricas que están abajo. Mire. El seno de U. Aquí no dice X. Y mire que la derivada es con respecto a X. Entonces se debe entender en esta fórmula obligatoriamente que U depende de X. Con solo que me digan que es regla compuesta y aquí dice derivada de una variable y aquí no aparece esa variable, es en el entendido que esa U, a quien está en el argumento del seno, depende de la letra X. ¿Qué es esto? Es regla compuesta. ¿Cómo se calcula la derivada? Sería el coseno, que es la derivada de un seno, del argumento por la derivada del argumento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es regla simple? Y le pongo aquí, demuestra el seno.
del seno de X. La derivada de un seno será un coseno siempre. Un coseno para allá se encuentra con el seno. Copia el argumento y debe multiplicar por la derivada del argumento. Pero como es la función identidad, esa derivada es 1. De ahí donde queda, que es el coseno. Pero es con regla simple, que va a ser 1 este, ¿no? Cuando usted aplica derivada de reglas compuestas, está obligado a derivar el seno, cuya derivada es un coseno toda la vida, evaluar en ese argumento, que es la regla de la cadena, y multiplicar por la derivada del argumento. Eso es lo que está dicho aquí. Obligatorio. Entonces, de inmediato, me doy cuenta, y aquí en estas fórmulas también puedo examinar cuáles son reglas simples y cuáles son reglas compuestas. Por ejemplo, yo puedo empezar aquí, mire, aquí dice la derivada con respecto a x de u. No es de la misma x. Ah, digo yo, es compuesta. Porque se entiende que esa u depende de x, si no, no tendría sentido la derivada. ¿Ya se van? Ok. ¿Les va bien? Venga, venga por ahí. Me voy a retirar unos 5 minutos, compañero. Voy a regresar. Voy a atender unas cosas aquí, los trabajadores que tengo que me van a retirar. 5 minutos, ya regreso. Estén pendientes. Preparen preguntas por si tienen. Voy a tratar de explicar estas cosas siempre. Preparen preguntas.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Estoy de vuelta. Espero que estén ahí todavía. ¿Me copian o ya se fueron un ratito ustedes también? Aquí estamos, Nick. Ahí estamos, ok. Disculpen ahí las interrupciones a cada rato, pero no tengo se opción. preocupe. Entonces, en estas reglas también puedo revisar, mira esta, ¿ves? Esta se conoce como regla de una constante por una función. La derivada es con respecto a x, pero la función se llama u, esta es constante. Y la u, entonces, como me escriben u, es regla compuesta. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Esas reglas se dan aquí en el material una por una platicadas. Por ejemplo, esas reglas están aquí, allá solo está en la fórmula. Otra, la derivada, hice respecto a x, de un producto. Como estas variables no aparecen la x, digo yo que regla compuesta. Debe ser la primera función, de aquí primera función, segunda función, u primera función, b segunda, la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Aunque esto se puede platicar de varias formas, que se lo explico allá. Aquí hay otra regla, miren. La derivada de una constante, que no aparece variable. La variable es x, no aparece u. La derivada de una constante siempre es igual a 0. Todo el tiempo, una constante real cualquiera. Otra, la derivada de la función identidad. Noten que aquí dice x. La derivada de la función identidad siempre es igual a 1, por si acaso, que es una de las reglas. Aquí viene otra regla. La derivada de un logaritmo. El logaritmo ya es una función, esta es regla compuesta de un logaritmo, pero el argumento es u, no es x. Es regla compuesta para derivar un logaritmo. Derivada con respecto a x de logaritmo de u es igual a ¿cuánto? A la derivada del argumento que es u sobre el argumento. Siempre es una fracción. Y así voy. La derivada del seno de u, regla compuesta, porque la derivada es con respecto a x. Es la derivada de un seno, siempre es el coseno, evaluada en el argumento, por la derivada del argumento mismo. ¿De dónde viene eso? Se lo muestro aquí otra vez, porque estas reglas son claves. Decía la derivada de una composición, recordémoslo, que era f evaluado en g de x, tal y como lo mencionó el material allá, sería la derivada de la función que encuentra primero para allá, de f evaluado en g. Se miraba así. Una de las formas de denotarlo, sin u, por la derivada del argumento de la función que está derivando, que es esta, ¿ve? Y aquí escribo g' de x. Pues lo mismo se hace aquí. La derivada de un seno es un coseno, pero evaluada en la función original, es decir, en u. ¿Está? Por la derivada de este argumento, que es u' de x. Es esta regla la que estoy aplicando. No más que de manera directa utilizando otras letras. Lo importante aquí no es ver qué variable y cómo se escribe con variable, es la práctica. La derivada de la función compuesta es la derivada de la función por la derivada del argumento. La derivada de una tangente de u, compuesta también, porque aquí dice u. La derivada de una tangente siempre es la secante cuadrado. Podemos ver por qué. Evaluada en u, seguro, por la derivada del argumento. ¿Y qué pasa si me piden la derivada de la tangente de la función identidad? Que sería regla simple. Así, esta sería regla simple. Debe ser la derivada de la función que encuentro primero, que es la tangente, que es la secante cuadrado. ¿Evaluada dónde? En el argumento. Por la derivada del argumento, pero ese es 1. De ahí viene que la derivada de una tangente de x, que es la función de identidad, sobre la secante, pues, porque el argumento de derivada es 1, que lo dicen aquí, ¿ven? Eso ya lo sabía, por efectos de derivar. Sigo. Y así puedo hablar de todas las reglas, pero el propósito no es llenar de pláticas con reglas, es venirme a lo que estaba haciendo. Regreso a mi material, donde estaba antes. De ahí viene entonces lo que es la bendita regla de la cadena en la notación del Leibniz. Se puede escribir de varias maneras. Pero ahora le voy a seguir mostrando ejemplos. Aquí tenía unas funciones pendientes de derivar. Yo estaba metido en lo que es el material y particularmente tratando de identificar qué cosa es esto. Por ejemplo, puedo seguir. Esta es la derivada. Esta es una función. Me piden derivar, pero quiero identificar la función cuando me toque derivar. Aquí no hay notación de derivada. Solo me dicen derive esta función. La función se llama y igual a seno evaluada en πx más 1. Esta es regla compuesta. Sí es la función seno, pero no está aplicada a la función identidad. Debo aplicar la regla. Y aquí de remate la función seno, que es potencia y es composición. Mire, es composición para potencia, porque la base es el seno de 5x. Es composición múltiple.
Y además el argumento no es la función identidad. Este se ve sencillito, pero bonito. Y así para poder seguir identificándola. Por ejemplo, esta otra, ¿no? ¿Qué pasa si quiero identificar esto como una derivada? Me toca aplicar derivada a la izquierda y derivada a la derecha. Cuando derive a la derecha será derivada de un producto, 4 por. Pero cuando trate de derivar este coseno es regla compuesta. Se trata como potencia por el cuadrado. Pero el argumento no es la función identidad. Eso tiene dos composiciones. Pero para no cansar y venir a hacer ejercicio, voy a arrancar con uno en particular. Y uno no de aquí a la lista. Para que miremos la regla compuesta directa. Siguiente página. Venga para acá. ¿Qué pasa si me piden derivar? Así. Supóngase que Y, ejemplos de derivada con regla de la cadena. Ya para meternos a ejemplos. Para meternos a utilizar ya la formulita. ¿Qué pasa si Y es igual? Lo voy a definir así. A 2x menos 1. Voy a poner al cubo. Y me piden encontrar Y', que es una notación. Esa notación casi no me gusta. Puedo poner la otra notación, la derivada de Y respecto a X, eso es mucho mejor. Me dicen, derive lo que representa Y es todo esto. ¿Con respecto a qué variable? ¿Estamos? Y así puedo poner notaciones, puedo poner otra. La derivada con ese tipo de operador. Y aquí pongo Y. Y lo dejo. Aquí tiene las dos cosas. Derivada de Y respecto a X. O lo pude haber puesto también la derivada con respecto a X de toda la función de manera explícita. Aquí pongo 2x menos 1 al cubo. Válido también. Es decir, que hay un montón de notaciones que ya las había explicado. Entonces, en el fondo, esto que está aquí se puede hacer de dos formas por el momento, que están manejables. ¿Por qué? Porque este cubo yo lo puedo desarrollar. Sí sé que es la regla de potencia, pero no es la regla de potencia simple, porque la base no es la función identidad. Tengo dos opciones. Uno de ellos es escribir esto como una suma, porque la derivada de una suma es facilito hacerla. Ahí está también la regla. Yo tengo la suma de funciones, suma finita de funciones. Finita significa que termina. Así ve. Esto sería la derivada de una suma. Esa tiene regla y es la derivada de la primera más o menos la derivada de la segunda. Es decir, solo se suman por las derivadas. Eso dice la regla. Eso no es problema. Y siempre en matemática es más fácil derivar una suma que una multiplicación que una división. Entonces, esto que está aquí lo puedo desarrollar al cubo. Me quedo una suma y aplico eso y terminé. Pero es muy largo. ¿Cómo lo haría con la regla de la cadena? Bueno, primero tengo que plantear. Quiero derivar. Voy a poner la función. Una de las notaciones. 2x menos 1 elevado al cubo. Y la respuesta va a ser la misma, excepto que en uno va a ser más largo. Identifico. ¿Cómo hago para identificar eso? ¿Qué estoy derivando? Dice usted, estoy derivando una potencia. Veo el exponente 3. Tiene base y tiene exponente. Recuerde que las potencias tienen dos categorías, base y exponente. Pues es la derivada de una potencia. Esa potencia, le voy a aplicar regla simple o regla compuesta. No es regla compuesta porque la base no es la función identidad, no es la X, pues no es esta, ¿ves? Sino que es una operación, entonces regla de potencia. ¿Y cómo se escribe la regla de potencia utilizando la regla de la cadena? Recuerdo la reglita respecto a X. Normalmente se le llama U elevado a la N, sabiendo que ese U depende de X. N es un número. Eso va a ser N, que es la derivada de la base normal, elevado a la N menos 1, por la derivada del argumento. Pero en una potencia, la regla compuesta, el argumento siempre es la base. Entonces pongo U' aquí. Esa sería la regla compuesta para una potencia. Eso lo puedo aplicar aquí. Debe ser 3. Bajé el exponente como antes. Copio la base. Estoy aquí. Copio la base. El exponente, le resto 1 al exponente original siempre. Si este era 3, le resta 1. No tiene que mostrarlo. La hace de un solo, es 2. Pero ahora estoy obligado a multiplicar por la derivada de esta base. ¿Y la base quién es? Solo quita el 3, pues. Si la base ya sabe usted dónde encontrarle en una potencia. Derive la base directamente. Pero esta es una función suma. Deriva del primero que es 2 y el otro es 0. Entonces pongo aquí por 2. Pues. Solo simplifico y esa es mi regla derivada. Esa es mi derivada final. No tengo que desarrollar el exponente 2. Aquí se dejan indicar. Es más, las derivadas conviene dejarlas factorizadas para trabajos posteriores. Y aquí tengo la regla de la cadena para una potencia cualquiera, inventada, ¿verdad?
Aquí también pude haber hecho la operación suma, pero ¿qué pasaba si este exponente era grandísimo? 3000, 4000, la única forma de hacerlo es con esta regla. Ahora me voy a venir a la guía del material, porque ahí es donde están los buenos. Aquí es donde están los buenos. Por ejemplo, este no lo hubiera podido hacer desarrollando porque es demasiado grande el exponente. ¿Por qué no agarro uno de estos? Agarrar este. ¿Qué tal si yo digo, no, nada, yo quiero agarrar este? Llévenlo para allá. Para combatir aparte. No es complicado, bonito. Además están los videos completos. Yo vine a agarrar esto al azar, pero no significa que es el orden que he explicado. No, no, eso ya está explicadito en orden completo. Entonces, así como esta no tiene nada que ver con derivada, debería haber una pregunta. Encuentre y', si quiere ponerlo así, derive, o encuentre la derivada de y con respecto a x, cualquier notación que quiera. Aquí se ve claramente que y depende de x. La función se llama y la variable que miro a la derecha es x. ¿Estamos? Y depende de x. Pueden ponerlo así o pueden ponerlo así. Ahora, ¿y qué pasa si yo le pido encontrar la derivada de y respecto de z para esta expresión? Lo que está diciendo es, la función lo que va a derivar se llama y. Está representado por esto. Pero la variable objeto aplicar la regla es z. Yo le pregunto, ¿y tiene z eso ahí? ¿Tiene z? ¿Tiene letra z ahí? Media hora. No. No hay variable Z. ¿Pero por qué tardan tanto? Media hora para responder eso. ¡Qué barbaridad! Muy lentos. Si no hay variable z, entonces la derivada es cero porque se considera constante, que es la regla derivada que dice la derivada de una constante siempre es cero. Mire que aquí no hay x. Entonces, cuando yo le digo derive con respecto a z, esto, dado que no tiene z, es constante con respecto a z y la derivada es de cero. No vaya a aplicar las reglas de derivada que aplicaría con respecto a x, sabiendo que la variable esta vez de interés es z y no hay. Ojo con eso. Mucho ojo. Y no tiene nada que ver con regla de la cadena. Solo es notación de derivada. Entonces, si me piden esta sí, porque esta sí tiene x, entonces digo, lo voy a escribir, supóngase que lo voy a escribir así, mire, con esta notación derivada respecto a x, que es la variable de la función, de toda esta expresión que se escribe como 2x cuadrado, más x elevado a la 200. Entonces, lo primero que debo identificar qué estoy derivando, a quién le aplico la derivada, dice, está derivando esta expresión. ¿Y qué cosa es esta expresión? Claramente es una potencia por el exponente 200. Esta es la base, este es el exponente. Pero la pregunta mía solo sería, ¿y es regla compuesta la que voy a aplicar? Sí. ¿Por qué? Porque la base no es la función identidad. ¿Y cómo se deriva? Con la misma regla, la regla simple. Se baja el exponente, igual que antes. Se copia la base. Es la regla de la cadena. Y se multiplica por la derivada, restándole 1, ¿verdad? 199. Se copia la base, se le resta 1 al exponente, que es la regla que les mostraba. Y se multiplica siempre por la derivada del argumento, que es la base. Esto sería 4x más 1. Y pare de contar, nada que simplificar. Esta es la derivada, ¿no? Facilita encontrada con regla de la cadena. Recordemos derivada con respecto a x. Esa regla sí hay que saberla. Respecto a x de u a la n. N por u a la n menos 1 por la derivada respecto a x de u, que también lo puedo poner así. En vez de poner u', válido. Ahí está, pues. Es lo que apliqué. N por la base, reste 1 el exponente, por la base, reste 1 el exponente, por la derivada del argumento. La derivada del argumento la puse en solo. Si es muy grande esa derivada, se acostumbra a ponerlo separado. Agarro otro. Pero así como están, que se me quedan mudos, tengo problemas. Problemas gravísimos, más bien. Vamos a ver. Agarro este número 9. No me gusta, no me va a ver bien. No me gusta. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9.
Sí, no le vamos a llevar. Y es pequeñito. La clave de una derivada es interpretar el camino a seguir. Si no lo interpreta bien, se perdió. Imagínense que es este. Hacemos una línea por aquí. Ahí. Y operar. Me dan esa función. Y me piden la derivada de y con esta notación respecto de x. No me diga que va a poner 0 ahí. Y es esto. Y la variable sí veo que es x. Seguro. Si quiero lo puedo denotar también. Así. La derivada. Que es lo mismo. Respecto de x de seno. También puedo usar la notación cuando a mí se me antoje. Si una notación me enreda, pongo otra. Lo importante es que le entienda todas las notaciones. Esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Va a derivar con respecto a x aquí en seno, pero esta es regla compuesta. Es el seno, que es la regla que va a aplicar, pero el argumento no es la función identidad. ¿Cuál es la derivada de un seno? Derivada de un seno. Otra vez media hora para esperarlo. Coseno X. La derivada de un seno es un coseno. No menciona el x. Derivada de un seno es un coseno y el resto es un coseno. Póngalo. Pero se debe evaluar en el argumento. Es la regla de la cadena. El argumento debe copiarse. Por la derivada del argumento. Cuando las derivadas no son directas, mejor se denotan, se hacen después. El argumento es este, ¿no? Estoy aplicando la regla. La derivada del seno de u es igual al coseno evaluado en ese u por la derivada del argumento que se escribe así, ¿ven? Eso, ¿no? Es lo que estoy escribiendo. De aquí para allá me encuentro con el seno, pero este tiene regla, aplíquela, es un coseno. Copia el argumento. Copia el argumento, aquí está, ¿ven? Copia el argumento, que es el mismo. Por la derivada del argumento. Por esta notación que está aquí no ha terminado. Le toca derivada de raíz. Este ya solo lo voy a ir copiando. Coseno de la raíz de 2x, no ha cambiado. Ahora le pregunto, ¿y cómo se deriva una raíz? ¿Alguien se acuerda? Porque también di la regla, ahí está en el video. Les expliqué de dónde viene esa regla. De raíz enésima, ni siquiera cuadrada. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se deriva una raíz en general? Pues si quiere empiezo con cuadrada. La raíz cuadrada de, pongámosle u. No han llegado a ver las reglas. ¿Alguien se acuerda? Para que me la dé, si no, que la ponemos aquí. Pero solo si alguien se acuerda, mejor todavía. ¿Qué pongo ahí? También di una regla para la derivada en general. La sacamos, no la di nada más, la sacamos porque en las fórmulas no aparece. En el listado de fórmulas no están estas. Este sería para raíz cuadrada y este sería para raíz cualquiera, que también se aplica para el primero, ¿no? ¿Cómo se deriva una raíz? ¿Qué va arriba? Siempre es una fracción, eso está claro. Espero que se acuerden. ¿Qué va arriba? ¿Alguien la vio? ¿O ya vio el video? Otra media hora a esperar. Andan rematados ustedes. Andan rematados, con ni siquiera los nuevecitos en eso que hacen ustedes. Los nuevos participan sin miedo. Digo nuevos los que están por primera vez en la U. Ustedes ya tienen por lo menos casi 7 clases pasadas y están con miedo. No, si se equivoca aquí nadie les va a pegar. No es para pelear. La derivada general en Aquí. Primero la de raíz cuadrada. ¿Qué va arriba? Si no lo vio, dígame, porque también para que no lo han visto. creo que no me acuerdo. Entonces le ayudo ahorita, para que, por si no lo han visto, que lo vayan a repasar. Es la derivada del argumento, se escribe así, el argumento de la raíz, ¿verdad? No sé si ustedes han fijado que mi lenguaje, el que uso es una raíz, es la raíz, pero a la cantidad subradical nunca le llamo así, le llamo argumento, es más corto en decirlo. La raíz, el índice que quiera, y a esta cantidad subradical le llamo argumento. Entonces la regla dice así, es la derivada del argumento, cuando sea raíz cuadrada, sobre el índice, en ese caso es 2, por la raíz cuadrada, siempre se copia, de ese argumento, pero restándole 1 al exponente. Es decir, en ese caso, ¿sí? Voy a borrar esto que está muy pegado. Muy grande el borrador. Muy pegado. La raíz va a copiarse.
Se va a copiar ese u y le va a restar 1 al exponente. En ese caso, el exponente que tenía original. En ese caso, es raíz cuadrada, ¿no? Lo voy a poner, después voy a quitar esto. Raíz cuadrada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el índice es 2? Entonces aquí pondría 2, que es el índice. Y le voy a restar 1. ¿Qué me quedaría si le resto 1 a ese índice? Aquí adentro. ¿Qué me quedaría aquí si le resto 1? 2 menos 1. 1. No. 1, es decir, se copia la raíz, pues. Lo que quiero mostrarles esto porque lo que viene y lo voy a necesitar, esa es la derivada de una raíz cuadrada. ¿Me? En el otro caso, si es raíz enésima, lo mismo. La derivada del argumento, el índice de la raíz, que es el n, por la raíz, estamos con el mismo índice, pero el exponente le resta una unidad. Allá se las explico. Es esto, ¿no? Si fuera raíz cuadrada, aquí sería la derivada del argumento, aquí pongo un 2, que es el que puse ya. Aquí sería raíz cuadrada y aquí pongo el argumento que sería u y a ese 2 le resto 1. Llego a esta misma fórmula. Es decir, que la fórmula gruesa para raíces es esta. La anterior es particular cuando el índice es 2, pero en realidad le puedo aplicar esta. Entonces vengo para acá. ¿Cómo derivo esto? Debe ser, como es raíz, la derivada del argumento que me da ¿cuánto? 2, polinomio, sobre el índice por la raíz cuadrada intacta. Ya le resté el 1, que es este. ¿Eh? Y simplifico. Esta raíz, este 2 se cancela. Me queda que el numerador es coseno de la raíz de 2x y abajo este solo lo copio. Pues. Raíz de 2x. No es necesario racionalizar por el momento, ya está la respuesta. Tengo una derivada del seno, pero con regla compuesta. Busco otro de la guía y así me puedo llevar ratos con esto. Por ejemplo, algo más, con potencia. Este que está aquí, en 19. Como estoy con la hora, ya casi termino más bien. Hay que ver esta fórmula. Agarro otro. Imagínense este. Y voy a ponerle la notación más entendible posible. Voy a usar esta notación que es la más entendible, la más bonita de todas. La derivada respecto a x de el seno al cubo de 5x. ¿Cómo interpreto eso? Si se acuerda de 111, si tiene dudas, esto es lo mismo que decir, si tiene dudas, recuerde que es una potencia en trigonometría, sería así, ¿ven? Y el cubo en realidad va afuera, porque recuerden que estas se podían reescribir. Esta notación es esta misma, ¿ven? Entonces, si voy a derivar esto con respecto a x, que es la variable de la función, claramente de aquí para allá, la primera expresión que me encuentro es la potencia. Para saber con qué regla voy a empezar. No voy a empezar con la regla del seno. No, es una potencia. La base es este seno y el exponente es 3. Entonces, en este caso, como la regla se aplica de aquí para allá, primero se encuentra usted con el seno, la potencia. Entonces, lo primero que va a hacer usted aquí, aplicar regla de potencia. No hay para dónde. Ese es lo primerito que haría. Después verá qué otra cosa aplica. Entonces empezaría así. La regla de potencia, ¿qué dice? Baja el exponente, copia la base, intacta, resta 1 al exponente, lo pongo aquí para usar esta notación que es la que usted conoce, pero debo multiplicar por la derivada de la base, que es de la regla de compuesta para una potencia. ¿Y quién es la base? No me diga que va a poner 5x, no, la base es toda la base de la potencia. Aquí sería 5 seno de x. Esto ya fue sometido a derivadas, no tiene por qué aplicarlo, para aplicarle más reglas. Esto lo voy a ir copiando siempre. Concéntrese en esta parte, pero el resto lo copia, no lo voy a dejar de copiar. 3, esto ya está derivado. ¿Y aquí qué va a aplicar? Concéntrese otra vez. Aquí dice usted, voy para allá. Lo que voy a aplicar primero sería la regla derivada de un seno. ¿Estamos? Entonces digo, por la derivada de un seno es un coseno, copie. Intacto. Y multiplico por la derivada del argumento, que es otra composición. Note que empecé con una composición. La de potencia apliqué composición. Pero lo que sobra, vuelvo a aplicar otra composición a seno, excepto que no estoy viendo el resto. ¿Y el argumento quién es? 5x. Sigo. Todo esto ya está derivado. No debe estar sujeto a ninguna regla derivada. Las reglas las va a aplicar aquí.
Nada más. El resto cópielo. Sí puede ir simplificando si lo deseara. 3 seno de 5x por coseno de 5x, y aparece el ángulo doble esto. Y la derivada de esto, ¿qué sería? Este sencillamente es un monomio. ¿Cuánto sería la derivada de esto? Que es la función de una constante por una función. ¿Qué escribo? Otra media hora. Lig, al inicio debe ser 3 seno cuadrado de 5x. Y es por 5. Les estoy hablando de... Pero primero respóndame aquí, después respondo lo suyo. La derivada de esto, 5. ¿cuánto es? 5. Venga, ahora la pregunta suya. Al inicio dice igual 3 seno de 5x es 3 seno cuadrado. No, abajo en la respuesta. Aquí me falta, sí, aquí me falta el cuadrado. Gracias, sí, ahí está bien. Me falta el cuadrado. ¿Estamos? Entonces, con eso puedo ver que en esta línea no hay operadores de derivada posibles. Terminó, solo reescriba. Póngalo aquí, pues, 5 por 3, 15. 15 seno cuadrado de 5x por coseno de 5x. Lo tengo. Pudiera dejarlo así, pero también lo puedo separar para usar propiedades. Perfectamente válido, pero mire cómo puede jugar con trigonometría. Jugando con trigonometría, ¿cómo lo haría? Vea usted que el 15, una reescritura más que todo. El seno cuadrado lo puedo poner así, miren. Por reescrituras. Digo esto porque tal si viene una preguntita bien verdadera y falsa y yo no pongo esa respuesta así, sino que se me ocurre hacer cambios para ver qué sabe de trigonometría usted. ¿Verdad que es lo mismo? ¿Es lo mismo? Esto que está aquí, aquello. Media hora otra vez. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, les cueste. Hay que agradecerle a ustedes, compañeros, que responden. Sí les agradezco que ustedes respondan, porque los demás están como dormidos, pero demasiado tardados para cosas tan evidentes. Difícilmente podemos avanzar así o va a tener posibilidades, porque es demasiada lentitud. Entonces, ahora voy a juntar estos dos. ¿Ven? Lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir por 2. Cuando agarre este multiplicador aquí, es el seno del ángulo doble. Entonces voy a poner, este 2 pasa a dividir el 15. Estas son simplificaciones o reescritura. Cuidado y lo agarro en el examen así. Pongo un ejercicio sencillísimo, pero la respuesta no la pongo como usted espera o como se la da un programa. Porque esto se puede meter en programas. Yo le voy a dar una respuesta que no sea la que el programa da, sino que la puedo reescribir un montón de veces para que si usted no lo hace a mano, va a perder el ejercicio. No se confíen. Y este que está aquí con ese 2 que agregué, ese es el seno del ángulo doble, pero el doble de este es 10x. ¿Lo ve? Ya tendría. Esta escritura que está aquí también es buena. O sea, la saqué de ahí mismo, excepto usando la trigonometría. Para repasar es válido. Y así puedo estar escribiendo una respuesta no de forma acostumbrada. Esto que está aquí es lo mismo que esto. Entonces, he utilizado la regla de la cadena, pero una composición múltiple. No se desespere. Recuérdese cómo va a empezar. Se va derivando de izquierda a derecha con la función que vaya encontrando. Si es potencia, si es una función explícita, como cuál es. Una función valor absoluto, una función radical, una función trigonométrica, una función exponencial. Esas son las directas. O si el argumento es una suma, es una recta, que son las reglas que usted conoce normalmente para derivada. Como me fui 5 minutos, no sé si tienen chance, buscamos otro. Agarremos un tamagate aquí. Agarremos uno de estos tamagaces que se ven, pero bonitos. Hay uno, bueno, no tan largo, ¿verdad? Mire este, qué bonito está. Este, ¿eh? Si no se pone alerta, lo pierde. Voy a hacer el último. Aplicaciones todavía no, porque están ahí aplicaciones. Eso es hasta que aprenda a derivar. Primero se deriva, después se aplica. Por ejemplo, voy a hacer este número 14. Trabajemos este 14. Ya no estoy usando trigonometría. No lleva, no miro nada de trigonometría ahí. Me piden calcular la derivada de esto. Me lo llevo a una página nueva. Vamos a ver. Así ve. Me piden calcular la derivada de y. Voy a usar la notación clásica. No la notación con y', esa no me gusta porque es peligrosa. Después ya expliqué por qué el peligro. Esto, ¿eh?
La derivada de y, lo pongo así. Válido. Con respecto a x, se entiende que y depende de x. Aquí está. Si le escribo en esa notación nuevamente, para darle claridad se miraría así, miren. Aquí sería ponerle corchetes. 1 x cubo menos x más 1. Aquí abajo está el cuadrado. Y allá afuera está la 4. ¿No? Aquí. No. Porque los corchetes son para encerrar el argumento de la derivada. Aquí está la 4. Y ahí es todo. Estos son los corchetes para saber qué deriva. ¿Cómo discrimino esto? En la práctica, como siempre, ya no se acuerdan de 110 también, porque 110 es clave. En la práctica, cuando uno va a derivar, puede ser que tenga una regla directa. ¿Cuáles son las reglas derivadas? Las operaciones, suma, derivada de suma, de resta, de producto, de cociente. ¿Estamos? Luego vienen las reglas de potencia, funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas. Esas son las reglas básicas. Pero antes de aplicar esas reglas, si me conviene reescribir, reescribo. Como por ejemplo, que aquí me conviene reescribir. No significa que si no reescribo me va a salir malo. No, es que va a ser muy largo. Por ejemplo, todos sabemos que este es un recíproco. Esto lo puedo subir, es una fracción. Al subirlo se escribe como x cubo menos x más 1. Y aquí lo pondría la menos 2. Solo esto de aquí, la base. Pero tiene un exponente 4 afuera. Esa es una reescritura perfectamente válida y son totalmente permitidas para ayudarse. Además, esto es potencia de potencia. Es una potencia elevada a un exponente. Pues multiplica los exponentes. Y al final lo que debería derivar usted solo es esto, ¿no? Lo están mandando a reescribir. No tiene que derivar forzosamente lo que le dan en forma intacta. Porque esto se escribiría a la menos 8. Una vez hecho eso, ahora si me pregunto, dígame, me saldrá más fácil derivar ese mastodonte que está por ahí horrible que esto que está reescrito. Entonces, en una derivada siempre es recomendable verificar reescritura para ayudarse. Esto es reescribir. Yo no hablo de simplificar. Simplificar es otra cosa. Reescriba, a ver, transfórmelo, pues. Si le conviene, si no, no lo toque. ¿Qué cosa es esto? La derivada de una potencia. Y es regla compuesta porque la base no es la función identidad. Entonces digo, será el exponente. La base se copia intacta. Reste 1 al exponente que pongo ahí. Menos 7. Por la derivada de la base, ¿verdad? Pero me deben este exponente. ¿Qué pongo ahí? Color rojo. Menos 7. No. Y resta. Más 9 entonces. Ve, perdón, menos 9. Menos 9. Atentos en eso. Una resta. Usted sigue a los procedimientos y los signos, pues lo que le convenga. Ahí está. Menos 9. Pero estoy indicando multiplicada por la derivada de la base, que es regla compuesta. El resto lo copio, color verde, rojo demasiado, ¿verdad? Aquí pongo menos 8, no ha cambiado nada. Esto ya está derivado, ya no se somete a reglas, ya pasó las reglas, excepto la última parte. ¿Y esta qué cosa es? La derivada de un polinomio, se facilita, se deriva, la suma, pues una suma. ¿Qué escribo? Derivada de este, más la de este, más la de aquel. ¿Escribo? ¿No saben cómo derivar un polinomio? Término a término, se deriva, no es una suma, pues la derivada es una suma, la suma es la derivada. ¿Y esto qué es? La función identidad, potencia con la función identidad. Hay que ir a revisar los contenidos ya con los he dado. Esta es la derivada, ¿no? Y ahí está simplificado. En las derivadas se recomienda dejarlas factorizadas. Vamos a ocupar esas factorizaciones más adelante. Y ahí tengo una derivada que parecía enredada, complicadísima, facilita. Y así puedo tomar también criterio. Agarro otro, cualquiera, de esta lista. Por ejemplo, este 7. Y con este termino más. Ya no lo canso con esto. Para darle chance de lectura.
Parece que no se han acercado a esas lecturas como se debe. Así ve. Me piden derivar, uso la notación clásica otra vez, con operador, con D grande, y pongo, en vez de poner Y, voy a poner todo lo que está ahí para saber qué operación es. 4. Lo que pasa es que no se sabe ninguna de las reglas, parece que no se sabe ninguna. No se sabe ninguna regla. Entonces, ¿qué va a estar derivando? Pregúntese aquí. ¿Qué opciones tiene? Opción. Puede ser derivada de la suma. ¿Qué otra? Como operadores, ¿verdad? De operaciones, pues. Derivada, producto, son las reglas que se conocen. Si son operaciones, ¿qué otra operación existe? Cociente. ¿Sí? ¿Qué más? Todas las reglitas. ¿Derivada de quién? Suma. Voy a tratar de buscar qué cosa es eso, pero no solo son estas, para que más o menos tengan una idea de proceso. De suma, en la suma también está la resta, ¿no? Suma, resta. Producto, multiplicación, derivada de una multiplicación, derivada de un cociente, derivada de una constante. ¿Qué más? Opciones de búsqueda. De potencia. Derivada de potencia, correcto. Es una regla válida. ¿Qué más? Derivada de una sola función. Función simple. ¿Qué puede ser eso? ¿Cómo que una función polinómica clásica? ¿Qué otra? ¿Puedo poner esto así? General de funciones. Cuando digo f de x, esta f de x puede ser trigonométrica, puede ser exponencial, puede ser logarítmica, puede ser radical, puede ser valor absoluto. Cualquiera de esas son funciones explícitas. ¿Estamos? O las pongo separadas, quito eso y pongo aquí funciones trigonométricas. Si esto es muy grande, muy largo, muy fuerte así de ponerlo, o no dice mucho, entonces voy a quitar esto. No lo digo así, sino que lo digo más explícito. Es decir, derivada de función trigonométrica, porque tiene reglas. Estoy recordando las reglas. Otro, derivada de función exponencial. Si fuera exponencial, hay reglas. No las he visto todas de repente, pero las estoy recordando. ¿Qué otra hay? Ya funciones explícitas. Derivada de función logarítmica. De repente esta regla no las ha visto, pero la estoy adelantando que hay. Y esas son considerando válidos. ¿Algo más? Derivada de función radical. Si es radical, ya lo vimos. Cuadradas y generales. ¿Qué otra? Derivada de función que también tiene regla. Valor absoluto. ABS, absoluto. Estamos. Otra regla más. Derivada de una constante por una función. Esas son las que busca. Yo empezaría así. Esto que está aquí, ¿es la regla para derivar una suma? ¿O es una suma? Estoy hablando del argumento. ¿Es una suma eso? ¿Es una suma? No, No, entonces no puedo aplicar esto. Pregunto, ¿es un valor absoluto? tampoco. Tampoco. ¿Es radical? Una función No. radical, ¿verdad? No. No, ¿verdad? ¿Es una función logarítmica? No. Todas estas están descartadas. ¿Una función exponencial? Tampoco. ¿Es trigonométrica? Tampoco. ¿Es una potencia? No, yo no miro una potencia, miro más de una. Porque esto es para una potencia. ¿Es una constante? No. ¿Es un cociente? Tampoco. Le pregunto, ¿y es un producto?
Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo voy de izquierda a derecha, lo que me encuentro con eso, porque es la regla que ando buscando, es un producto. Por lo tanto, voy a aplicar la regla de producto. Y la regla de producto, ¿cómo se aplicaba? Bien, entonces ya descubrí qué regla es. Esto es lo que debería hacer en teoría para derivar. Entre más se sepa esto de memoria, usted directamente, inmediatamente dará con un caso. Solo lo mira y diga, ya, es esto lo que voy a aplicar. Pero el primer paso es averiguar qué le toca aplicar de acuerdo al argumento. Y después cómo se aplica. Hay que saberlo. Entonces lo puedo ver así. Puedo ponerlo así. Es la derivada de la primera. Aquí es recomendable indicarlo. Derivada de la primera función, que entiendo que es 3x menos 1 elevado a la 4. Por la segunda, intacta, sin derivar. Esa es la regla. Más la derivada de la segunda función, es decir, se derivan las dos. Ya le puedo poner comentario. Ya lo hice, ¿no? Ya lo hice. Lo indico. No lo hago de un solo porque este es el largo. Esta es la segunda, ¿no? Derivada de la segunda por la primera sin derivar. No pregunto si se acuerdan de esta regla porque no se acordaron ni de la suma. No las han visto. Esto es lo que debería hacer. Tengo un mapa de qué hacer. Se escribe así. ¿De dónde saqué eso? Claramente lo acabo de sacar de aquí. Por supuesto que en medio me la sé, pues no me han olvidado. Así, ¿ven? Vamos a ver, cursor. Lo que acabo de sacar yo está aquí. ¿Me? Eso lo saqué de aquí, que es la fórmula, nada más que platicar. Aquí son símbolos. A mí me gusta dárselas platicadas y les di varios lenguajes. La derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda, no importa el orden. A mí me gusta poner la derivada primero porque siempre puede tener menos términos. Derivada de la primera por la segunda. Primera derivada, la segunda se copia. Esta, ¿eh? Derivada de la primera por la segunda. Al revés, no importa el orden que ponga. Además es una suma, es conmutativa. Este producto es conmutativo. A mí me gusta decirlo así. Derivo la primera y la multiplico por la segunda sin derivar. Es este. Más siempre, toda la vida. Derivada de la segunda, que es esta, P, se escribe así, por la primera. Válido. O lo lee tal y como está aquí. La primera por la derivada de la segunda. Es decir, aquí copian la de primera sin derivar. No importa el orden. Eso es lo que yo hice y tomé aquí. Lo escribo. Derivada de la primera por la segunda. Más la derivada de la segunda por la primera. Ahora procedo a derivar donde están las notaciones. El resto se va a copiar. ¿Qué cosa es esto ahora? Esta es la derivada de una potencia con regla de la cadena. Hagámoslo pues. Es 4 por 3x menos 1 elevado a la ¿cuánto? 3. Por 3 multiplicado por 3. con palabras se dice la derivada de la base, pero ese es 3. Esta derivada ya está, el resto lo copio por, este lo copio intacto, ya está derivado según la regla. Más a derivar esto. ¿Y qué cosa es esto? Potencia otra vez, póngalo pues. Ese es el chiste, la tabla de derivada es facilito, excepto que hay que saber las reglas. ¿Elevado a la cuánto? A la 4. A la 4 por la derivada de la base, ¿qué es cuánto? ¿Qué pongo aquí? 2. ¿Ah? ¿Otra vez? Menos 2. Menos 2, correctísimo. Ya derivé esto por copia eso. Lo que dice la regla. X menos 1 a la 4. Pregunto, ¿ya terminó de derivar o le falta derivar todavía? De derivar ya terminó. Ya terminó porque los operadores estaban aquí. Aquí no ha terminado, pero aquí no veo ninguno. Lo que vendría ahora es reescribir esto lo más que pueda, pero eso no lo voy a hacer aquí porque se terminó la hora. Ya terminó. Solo reescriba, factorice, si puede factorizar, que es lo recomendable. ¿Estamos? No por lo general factor común, si puede simplificar aquí términos como por ejemplo este. ¿Mire? Este aquí al multiplicable es menos 10. Cambia de signo. Este al multiplicar se convierte en 12. ¿Mire? El resto lo copio y luego busco factor común. De todos modos, este tiene el x, 2x más, menos 2x más 9, está también aquí, ¿mire? Para factor común. Este tiene el 3x menos 1, tiene el 3x menos 1. Sí se puede factorizar. Perfectamente factorizar, pero lo dejo a usted.
Entonces, así se aplican las reglas. Acuérdese este panorama de aquí. Vaya a aprendérselas a platicarlas todas. Yo las explico una por allá. Las explico. Por lo tanto, se las recomiendo. Terminamos aquí. Suficiente. Ya no lo voy a cansar más. Suficiente por hoy. Entonces, tiene las formulitas. Repito. Hay que las interpretar y también tiene el material. Quise empezar con una de las reglas más importantes esta vez. Yo no empecé con reglas elementales. Empecé con reglas de la academia y en este material está en la página que la definición. Hacen una introducción previa, pero la definición está en la página número, ¿qué número es esta? Creo que 151. Ahí está. Además le tiene el índice aquí, pues. Aquí empecé explicándoles y agarré ejercicios de esa parte, también puede hacer otros usted, de este material y de cualquier otro, para resolver. Para la siguiente clase, prepárese. Si tienen preguntas sobre esto, perfecto. O si no, hablamos de derivación implícita. Yo no voy a hablar de estas derivadas anteriores, estas tienen que verlas. Vayan a ver todos los materiales que les di, los videos más que todo, porque esto está explicado paso a paso y bien despacito, para que no empiecen a fallar como hoy, que tardaban media hora, que no pueden repetir eso otra vez, o no saber las reglas. Y ese luego no se lo pueden dar porque vamos a ir atrasando. Vamos a ver.